Un saludo tengan todos chicas y chicos, aquí estamos nuevamente en el canal Informayo. Mi nombre es Mario Artola y en esta ocasión les traigo un curso de C++. Si te interesan estos temas, te invito a que te quedes hasta el final. Y si aún no te has suscrito, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que estés al tanto de cada vez que suba un nuevo video. En este video vamos a tratar sobre el código de C++. Un programa de C++ está representado por varios ficheros donde se guardan los códigos. Esos ficheros, cuando se ejecutan, siempre hay una función principal la cual hace llamada a esos ficheros, y cuando se va a ejecutar el programa lo reúne en un lenguaje entendible para la máquina, y gracias a eso lo podemos ejecutar el programa. Para eso hace falta un compilador que es el que traduce todo el código y reúne los archivos para poder poderlo llevar al programa ejecutable. Pero como vamos a empezar, vamos a trabajar con solamente un archivo para que ustedes puedan aprender todos los comandos y códigos que pueden utilizar en C++. Cuando uno guarda un archivo de C++, siempre tiene que ser .cpp, .cxx, .cc. En otros videos vamos a tratar sobre otras extensiones las cuales tienen que ver con C++ y con C. C++, que es el curso que vamos a trabajar ahora, es una actualización del lenguaje de programación C++. Por eso, si sabes C++, no te va a ser difícil aprender las cosas de C++. El fichero suele comenzar con las librerías. También están los comandos estándares, que es esta línea de aquí. También puede haber variables y siempre va a tener una función principal, que casi siempre se llama main. Ahí ustedes pueden observar en el código cómo es un programa más o menos es un programa sencillo, pero así es como se estructura el código, con las librerías arriba, el comando estándares, puede que haya variables o si no están dentro de la función, y las funciones que pueden llamarse del main. Todo esto se realiza en un IDE, que es un entorno integrado de desarrollo. ¿Qué consiste esto? Es un programa en el cual uno puede editar el código fuente por poner todos los comandos para que después el compilador sea el que ejecute todos estos comandos, los ponga en un lenguaje legible para la computadora y lo pueda ejecutar. En este caso estamos usando como IDE el codeblock y como compilador el GNU GCC Compiler. Ese es el compilador que estamos usando, que vamos a usar para este curso. También están las bibliotecas, como ya lo había dicho, que se incluyen aquí en el principio. Se pone el símbolo de número, include, y ahí le van a salir todas las librerías. Include, y ahí le van a salir todas las librerías, que es por eso que vamos a usar este IDE, que nos ayuda bastante a la hora de autocompletar las cosas. Ahí le muestra todas las librerías que tiene por defecto. Puede que para realizar algún programa tenga que descargar alguna librería y agregarla. Ya después les enseñaré cómo se agrega la librería. Pero aquí están las que ya él tiene predefinidas.
está el using namespace, que es como diciéndole al compilador que va a usar comandos estándares de la librería que agregue, o si no, cada vez que vaya a utilizar un comando tiene que poner std. Aquí también están las partes de las constantes simbólicas y constantes literales. ¿En qué consiste esto? En aquí fondo doble, no le puse con, pero aquí con aquí es donde se ponen las constantes, porque al ponerlos aquí pueden ser utilizadas por todo el código. También están los identificadores, que son estos de aquí, estos símbolos que los cuales van a indicar que se van a realizar una cosa u otra, o este igual, que es el que está diciendo que a la variable constante doble mi fondo le va a asignar este valor. También están las palabras reservadas, muy importante. En el lenguaje de C++ hay palabras reservadas las cuales no se pueden utilizar como nombre de variable, las cuales son con, doble, int, code, sein, todas estas funciones que él utiliza, que se ven en colores diferentes, son las palabras reservadas. El code, el inline, el return, todas esas palabras son palabras reservadas. Están los delimitadores. ¿Cuáles son los delimitadores? Este paréntesis de aquí del if, está este corchete que abre y cierra aquí, este corchete que abre y cierra aquí. Esos son los delimitadores. Están los operadores, que en este caso no los ve, pero está el símbolo de el más, el menos, el por, el entre, el menor que, el mayor que, el menor o igual, el menor o igual, el mayor o igual, el igual, el más, el menos, el por, el punto, mejor dicho, el punto y coma, la coma, entre otros, pero esos son los más utilizados. Voy a ponerle aquí, lo voy a comentar. Están los comentarios, que cómo se comenta, poniendo barra lateral y el símbolo de multiplicar, y se cierra, y ahí él va a utilizarlos como, aquí él está cogiendo esto como si fuera un comentario, lo voy a poner aquí pero comentado, no me acuerdo si era, bueno, ya ahí ustedes saben cuáles son. Ya le puse los comentarios. También se puede comentar una línea completa de código utilizando barra, y él comenta todo lo que tiene que ver con la línea. Están ya le hablé de las variables constantes, y están las variables simples, que se le pone el tipo de variable y el nombre. Vamos también a hablar sobre los operadores de entrada y de salida. El code es de salida y el sein es de entrada. La asignación, ¿en qué consiste la asignación? Le estoy dando un background de más o menos todo lo que vamos a ir tratando por arriba sobre en estas líneas de código. Está esta asignación, que es este igual, que le estoy diciendo que a esta variable le voy a asignar este valor. Y de esta manera ha sido un background de las cosas que se ven en el código de C++. Este es un código sencillo que van a poderlo realizar dentro de unos cuantos videos para poder ver todo lo que tiene que ver con la teoría de este contenido.